Arcabuceros de mitos. Buenas señores soldados, hoy vamos a hacer un vídeo cortito sobre mitos de los tercios. He subido un vídeo, bueno, hay varios vídeos ya, los tercios en 5 minutos, vídeo de Academia Play, etcétera, 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 y creo que están plagados de errores, así que vamos a analizarlos y vamos a empezar. Ya. El primer mito sobre el que hay que hablar es el de los orígenes, ¿no?, de los tercios y el Gran Capitán. Se ha exagerado mucho la contribución del Gran Capitán al inicio de lo que es el sistema de los tercios y se le ha atribuido cosas erróneas como por ejemplo decir que fue el introductor del sistema de picas, el escuadrón de picas complementado por armas de fuego, cuando realmente este sistema se organiza en una ordenanza que aprueba Fernando el Católico antes de la segunda campaña que él inicia en Nápoles. Este asunto se explica en textos clásicos como veis aquí el libro de Geoffrey Parker de la Revolución Militar, y os voy a explicar un poco por qué es un mito, ¿no? El sistema del escuadrón, ¿vale?, basado en un bloque de picas complementado por armas a distancia, que eran ballestas, luego fueron las escopetas y luego fueron los arcabuces, llevaba prácticamente 2 siglos de evolución. ¿Y cómo es esto? Pues muy sencillo. En el siglo XIV vemos que la infantería de los cantones suizos crea el sistema de los bloques de picas. Lo fundamental en el sistema de bloques de picas es que la gente se mueve toda al son de los pífanos y de los tambores, ¿vale?, marchando al paso, entonces se mueven al unísono con una sola unidad y entonces pueden girar y pueden abatir las picas hacia cualquier lado, de hecho hacia todos los lados, ¿vale?, para lo que se requería una mayor cantidad de disciplina que la que hasta entonces se enseñaba a la infantería. Si habréis visto, por ejemplo, una película, la de El Rey Proscrito, que está en Netflix, sabéis que los escoceses, en la guerra de independencia contra los ingleses, ya usaron también las picas, y estamos hablando de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Ese sistema de los escoceses, ellos lo llamaron Shilton, y supuestamente está basado en el sistema suizo. Por ejemplo, aquí veis una representación de la batalla de Sempach, ¿vale? Es una batalla muy temprana del siglo XIV, pero durante todo el siglo XV van a haber una serie de guerras, ¿vale?, contra Francia, sobre todo la guerra contra el duque de Borgoña, ¿no?, también, en la que la infantería suiza va a ir desarrollando este modelo, ¿no? Y en este modelo vemos también similitudes con lo que luego será el organigrama de los tercios, ¿no? Se dividen en compañías, las compañías forman regimientos, y son los tercios, ¿no? Hay un bloque central que es el escuadrón de pica y está complementado por gente que lleva más a distancia. En esta época son ballestas, espingardas y las primeras escopetas. Y pronto el sistema influencia también a la infantería alemana, la infantería del Sacro Imperio, los famosos Lakenetes, que no siempre combatían a las órdenes del emperador, sino que en muchas ocasiones, al igual que los suizos, se alquilaban como mercenarios, ¿no? Y esta infantería la que va a influenciar la infantería hispana, porque va a haber tropas suizas y tropas de Lakenetes participando en la guerra de Granada. Con lo cual, los españoles se van a quedar con el cante y van a implementar el sistema. Uno de los pilares de este nuevo sistema, y aunque parezca mentira, parezca redundante o estúpido explicarlo a estas alturas del baile, ¿no?, es el tema de cómo evolucionaban las tropas cuando estaban formando el escuadrón en su conjunto, ¿no? Hasta ese momento, pues en la Edad Media, a finales de la Edad Media, la infantería pues formaba, aunque hicieran muros de escudos y tuvieran lanzas y
los caballeros de la infantería de a pie tuvieran diversidad de armamento y tal, no existía la noción ni la necesidad de que ese bloque se moviera todo al mismo tiempo siguiendo o marcando el paso, ¿no? Como se decía entonces y se dice ahora. Aquí tenéis un tambor que junto al pífano, que era el flautista que le acompañaba, llevaba una flauta travesera, iban marcando el paso y se utilizaba este recurso ya que con el tumulto que formaban 1000 hombres o más de 1000 hombres, ¿no? Estamos hablando en algunos casos de formaciones de 2000 o 2500 hombres, con el barullo de las armas y de los pasos y del tintineo de las corazas, etcétera, etcétera, no se escuchaba muy bien las voces de los oficiales, a no ser que estuvieran en completo silencio los hombres de la formación. Eso es una cosa que, por ejemplo, caracterizaba a la infantería española. Muy curioso. Cuando recreáis a la infantería española de los tercios, al contrario de lo que hacen algunos, que se ponen ahí a gritar, a decir Santiago, no sé qué, tal, realmente eran famosas porque se mantenían en estricto silencio en espera de las órdenes del oficial hasta que dicha orden se daba. Entonces se transmitía a través de los pífanos y los tambores con determinados toques. Los toques, en un primer momento, no eran como posteriormente, que cada toque tenía su melodía y tal, sino que eran variantes sobre una misma canción. Esto nos lo informa un tratado, que es el de Toinot Arbor, un francés, en la década de 1550, y nos dice que la música militar se basa en variaciones sobre una misma partitura. ¿Qué tiene de revolucionario esto entonces, no? Os preguntaréis, bueno, pues en esta época hay una referencia que es que cuando se entrena a los pajes de la reina Isabel la Católica a finales del siglo XV, posteriormente al final de la Guerra de Granada, cuando se estaba preparando esta ordenanza de Fernando el Católico de 1502, de la que os he hablado antes, se les hace entrenar, ¿no? Fuera de palacio, en el campo, y la gente común que les ve se ríe, ¿no? Se ríe porque les ve que están marchando todos juntos, dicen como gansos, ¿no? Al paso de los tambores y de los pífanos. Y les resultaba muy curioso e incluso risible, ¿no? Realmente estamos hablando de que la pica es el germen de lo que hoy en día conocemos como el orden cerrado, que es lo que veis cuando hay un desfile militar, por ejemplo, el 12 de octubre y tal, van todos los soldados juntos, marchando el paso, tienen diferentes evoluciones, pues aparecen a la izquierda, se mueven hacia un lado, hacia el otro, pueden cambiar incluso totalmente de sentido, ¿no? Una vez que están parados, ¿no? De distintas posiciones en las que poner el arma, ¿no? Todo eso se entrenaba pues muy férreamente y de forma que se interiorizara y durante el combate solo fueran necesarias unas órdenes muy escuetas para que los soldados hicieran lo que el oficial pretendía o quisiera. Y realmente esto supone una revolución porque es una manera diferente de utilizar a los soldados en el campo de batalla, teniendo sobre ellos casi en todo momento un control bastante directo, cosa que hasta el momento, una vez que se trababa el combate, podía ser bastante caótico lo que era la transmisión de órdenes y la coordinación de los diferentes cuerpos dentro del ejército. Dicho esto, vamos a redimensionar y poner en su lugar a el gran capitán. ¿Cuál es la revolución que él abandera y por qué los contemporáneos lo conceptualizan como un excelente general? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la infantería castellana, hasta 1502, que no se aplica a la ordenanza de Fernando el Católico, estaba organizada de forma diferente. Es a él quien compete, en primer lugar,
en la guerra de 1503-1504, ya sabéis, la famosa batalla de Ceriñola y Garellano, aplicar esta nueva ordenanza. Por lo cual da la sensación de que por primera vez sus tropas son las que se organizan de este modo, ¿no? Pero es la primera vez que se organizan de este modo en los ejércitos de los monarcas españoles. Sin embargo, en lo que más destaca el Gran Capitán no es en la aplicación de este sistema de escuadrones y de piqueros y tal, que como vemos ya estaba en boga en la época, ya se utilizaba, ¿no?, por parte de otras infanterías, sino el énfasis que va a poner en aumentar la proporción de armas de fuego dentro de estas formaciones, formando lo que se llamaban mangas. Mangas, os explicaré qué es. Brevemente, pues se trataba de una serie de complementos al cuadro de picas, ¿no?, formados por formaciones de arcabuceros y posteriormente mosqueteros que se podían descajar del cuadro y operar fuera de él, y lo dotaban de una gran potencia de fuego. Y el Gran Capitán lo que va a hacer es que va a aumentar mucho el número. En ese momento eran escopetas de escopeteros, y posteriormente, en la década de 1520, ya empezaron a aparecer los primeros arcabuces. Yo explicaré la diferencia entre las dos cosas. La segunda gran revolución que hace el Gran Capitán es de índole táctico, y esto se ha comentado muy poco y es muy importante. Realmente el Gran Capitán, por lo que fue famoso en su época y reverenciado por otros militares contemporáneos, fue por su novedoso uso de la táctica militar y la planificación estratégica. Para que os hagáis una idea, sus campañas empiezan con un desastre, ya que en la batalla de Semínara, la primera batalla de Semínara, estaba al mando de Alfonso II, que era el heredero de la corona de Nápoles, de la dinastía de Aragona, a la que iba a apoyar Fernando el Católico, y era un estratega pésimo, ¿no? Era un estratega tan pésimo que seguía anclado en este concepto, digamos, de la guerra caballeresca, bajo medieval, de los condotieros, de los caballeros, ¿no? Y sale al campo de batalla porque le reta, ¿no?, el comandante francés, que era Aubigny, y les vence. A partir de ese momento, el Gran Capitán, durante la primera campaña, lo que hace es, por ejemplo, toma la Tella, cae en Nápoles, hace una serie de operaciones contra los franceses. Lo que hace es que combate solo cuando y donde ve que él puede vencer, no cuando el enemigo quiere, ¿no? Entonces, en unos momentos determinados, pues se repliega, se esconde en la fortaleza, espera a que su enemigo se debilite, porque Francia en ese momento en Italia tenía problemas, porque en el norte se forma una liga en contra de la intervención francesa, y entonces parte del ejército que estaba en Nápoles se tiene que recajar. Y es cuando el Gran Capitán aprovecha, porque hay menos tropas francesas, para empezar a movilizarse. Y lo que hace es crear distracciones, ¿no? Por ejemplo, reta a los franceses a tomar una serie de pequeñas plazas, mientras que aprovecha que están entretenidos tomando esas plazas, como por ejemplo la de Canosa, para realizar ataques sobre sus líneas de suministro, sobre posiciones que tenían más desguarnecidas, etcétera, etcétera. De forma que va consiguiendo y va encadenando éxitos, mientras que los franceses pues se van viendo empujados, ¿no?, progresivamente. La segunda campaña, la de 1503-1505, lo que pasa realmente es que los franceses, pues viendo que realmente se les había disputado el reino, se les había arrebatado gran parte de lo que es el reino de Nápoles, que
en la época era muy codiciado, mandan un ejército más grande e intentan por todos los medios forzar al gran capitán, ¿no?, a que presente una batalla campal formal. Y él lo que hace es todo lo contrario. Al principio se atrinchera en Barletta, ¿no?, donde se producen los famosos duelos caballerescos, tanto entre caballeros italianos y franceses como entre caballeros españoles y franceses. Se produjeron en 2 días distintos, seguidos, uno después del otro, con resultados dispares. Y va ganando tiempo hasta que ve que puede actuar, ¿no? Y en una de esas ocasiones en las que las fuerzas francesas se dividen, es cuando él determina hacer una marcha forzada hacia Cerignola, porque se ha enterado que el ejército francés del duque de Nemours va por él, y él lo que hace es ir a plantarle cara en un terreno que le sea favorable. Entonces lo que hace es una marcha forzada, llegan allí y se atrincheran. Hace una cosa interesante, que es que había un desnivel propio en el pueblo, y él lo acentúa, ¿no? Crean un terraplén con un foso y una empalizada en lo alto, y sitúa a los escopeteros en lo alto, ¿no? La infantería alemana, que en ese momento era la que tenía más experiencia, la más sólida a la hora de formar escuadrón, la coloca en el centro, y en los flancos la caballería, de modo que cuando el enemigo ataca cuesta arriba, tanto la gendarmería, los jinetes pesados franceses como la infantería suiza se ve obligada a ralentizar su ascenso, a darles tiempo a los escopeteros a disparar a mansalva contra ellos, lo cual les provocó muchísimas bajas, y realmente finalmente cuando llegan a cuerpo están en desventaja, porque ellos están por debajo, ¿no? Entonces, quien tiene la altura, pues tenía ventaja, ¿no?, en aquella época y en épocas posteriores, ¿no?, en historia militar. Y mientras se está conteniendo, digamos, al bloque de infantería suiza, pues lo que hace la caballería es que envuelve a lo que queda de la formación francesa y la ataca por los flancos. Y se produce pues una debacle total, ¿no? Esta batalla quizá es una de las más famosas, pero una de las que no habéis escuchado hablar tanto es la del Cariñano, que realmente fue la batalla decisiva que supuso la renuncia por parte de Francia de Nápoles, ¿no? Se suscribió un tratado con los reyes católicos y finalmente renunciaron a la posesión del reino. Lo que hizo el gran capitán era simplemente atacar donde no se le esperaba, porque los franceses controlaban el paso del río, habían cortado un puente, y el gran capitán lo que hace es que mientras les mantiene una fuerza a ese lado del río para distraerles, con otra fuerza lo que hace es crear un puente, ¿sí?, un puente de pontones sobre el río, un puente improvisado, y cruza, como veis, por la zona de Castelforte, de forma que toma por sorpresa a unas unidades francesas que había allí, y ello provoca que los franceses se vean amenazados por el flanco y por los intentos que se empiezan a producir de cruzar el puente, ¿no?, sobre el río con la fuerza principal. Y entre ambos ataques lo que se provoca es finalmente la retirada de los franceses y que los españoles se quedaran con el lugar, ¿no? Durante esta retirada pues se produce otro mito, que es el de Diego García de Paredes, porque en todo esto veréis que el mito funciona o se articula en base a la nacionalidad, porque para los españoles el gigante con el montante que ataca el puente y lo defiende frente a los caballeros franceses es Diego García de Paredes,
y provoca mucha mortandad, etcétera, etcétera. Mientras para que los franceses es el caballero Bayardo el que, protegiendo la retirada del ejército francés, se defiende de innumerables enemigos en solitario en el puente del Garellano, provocando muchas bajas a su enemigo. ¿Qué pasó realmente? No lo sabemos. Lo único que podemos saber es que hubo un tipo con un montante que se puso en el puente e hizo muchos estragos. Y con esto terminamos el primer vídeo sobre los mitos y realidades de los tercios españoles. Iremos poniendo más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.